Gloria a Dios. Marcos capítulo 10, hermanos, comparta su Biblia con alguien. No lo alejes mucho, no lo alejes. Más. Gloria a Dios, Padre. Sí, vamos a leer la palabra de Dios todos juntos, hermanos, amén. Todos juntos vamos a leerla. ¿Ya estamos puestos de pie? Ok. Vamos a leer Marcos. Dios les bendiga, amigos. A todos ustedes reciban un saludo y una bendición de parte de Domingo Valadez Torres, siervo del Señor Jesucristo, desde la iglesia Destiny en Jicotenca, Tamaulipas, México. Un saludo para todos ustedes y comenzamos en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra, Señor, que vamos a traer, Padre Santo, desde el cielo hasta aquí, Señor, que tú bendigas la palabra que sale desde el cielo para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, derrama tu misericordia y que todos podamos recibir, Padre, esta palabra, Señor, que viene, Señor, desde el cielo para nosotros. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hora, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Esta tarde, hermanos, yo quiero hablarte de un mensaje que he titulado, ¿sí? Llama a Jesús, ¿sí? Por su nombre. A ver, di conmigo: llama a Jesús por su nombre. Y vemos el ejemplo de un ciego, Bartimeo, que clamando a gran voz, él dijo, ¿sí? Hijo de David, Jesús, hijo de David, clamó a gran voz llamando a Jesús. Nosotros tenemos que alinear nuestra boca con la voluntad de Dios. Si yo no abro mi boca y yo no muevo mi lengua, nada va a acontecer. Tengo que llamar a Jesús. Entonces tenemos que llamar a Jesús de una manera que llamemos la atención. Bartimeo le llamó 2 veces. No sé cuántas veces tenemos que llamarle nosotros. Pero dentro de la expresión de Bartimeo hay una exclamación. Hay una exclamación en donde primeramente él reconoce de oído que le dijeron que por ahí iba a pasar Jesús, y cuando oyó la multitud hablar, él entendió que era Jesús. Entonces, para llamar la atención, él se paró a gran voz y expresó: Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo reprendían los discípulos, lo reprendía la gente que iba ahí. Lo querían callar, pero él, entre más lo callaban, más gritaba llamando a Jesús. ¿Por qué nosotros no podemos llamar a Jesús, hermano? ¿Por qué no le podemos llamar por su nombre a Jesús? Que Él venga a ayudarnos. Estás enfermo de cáncer, es tiempo de llamar a Jesús. Estás enfermo de COVID, o tenemos un ser querido enfermo de COVID, es tiempo de llamar a Jesús, de hacer la exclamación, de llamarle por su nombre. Dice en la Biblia que comenzó a dar voces. Y cuando él comienza a dar voces, la multitud y los discípulos lo quieren callar. Siempre va a haber en la iglesia personas que te quieran callar. Siempre va a haber en tu colonia personas que te quieran callar. Pero te voy a decir una cosa: sigue exclamando, sigue gritando. Y vemos el ejemplo que en el segundo grito que Bartimeo gritó, Jesús volteó, llamó la atención, y Jesús volteó y le dijo: ven acá, tráiganmelo. Y entonces trajeron a Bartimeo. Los discípulos mismos le decían: oye, ten confianza, ya te habló el maestro, ya vas para allá. Los que le gritaban:
los mismos que le gritaban que se callara, eran los mismos que ahora le animaban y lo entusiasmaban. Entonces se acerca y rápidamente Jesús, haciendo un diálogo con él, yo me imagino que le dijo varias cosas. Yo digo que ha de haber hablado un diálogo grande, pero la Biblia nada más anota la expresión de Jesús cuando dice: ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Y Bartimeo expresó una forma directa, específica. Bartimeo no le pidió riquezas, Bartimeo no le pidió un harem de mujeres, Bartimeo no le pidió propiedades, no le pidió camello, no le pidió nada. Le dijo: Señor, que recobre la vista, que recobre la vista. Simple y sencillamente quería recobrar la vista. Entonces nosotros también tenemos que tener una expresión de exclamación para poderle nosotros llamar la atención. Cuando tenemos fe, usted puede depender de Jesús para todo. El nombre de Jesús es una solución para todo. Estoy cansado, llama a Jesús. Estoy enfermo, llama a Jesús. Estoy enfermo con una enfermedad profesional, llama a Jesús. Estoy a punto de divorciarme, llama a Jesús. Estoy en medio de las drogas, llama a Jesús. Es el momento preciso para llamar a Jesús. Dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Y cuando hablamos de lo justo, es que nosotros debemos aprender a vivir en justicia. El justo, ¿qué es el justo? Vamos a hablar de lo injusto. La persona que es injusta vive en pecado, vive con malas palabras, vive en adulterio, vive en fornicación, vive, hermanos, en robo, en corrupción, en latrocinio, en hechicería, en brujería. Eso es lo injusto. Pero aquí dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, ahora digo, ¿qué es un justo? Es el hombre y la mujer que viven en justicia, que viven en integridad, que viven, hermano, en honestidad, en lealtad con Dios, temerosos de Dios, y tienen derecho de llamarle a Jesús. Tienen derecho de estar, hermanos, llamándole a Jesús. El justo por la fe vivirá. Ahora habla la palabra de Dios: por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La palabra del Señor es que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a depender de Jesús. La fe es la que nos va a dar a nosotros la prosperidad o el vivir, hermanos, parcialmente prósperos. Llámenlo por su nombre. Bartimeo nos da el ejemplo más claro, lo llamó por su nombre. Usted debe vivir por fe y necesitamos depender de Jesús. Necesitamos ofrecer nuestra vida. Le voy a decir un ejemplo, hermano. Fíjese, cuando nosotros tenemos un empleado, tenemos un trabajador, ¿sí? Ese trabajador va a trabajar con nuestros recursos, va a trabajar con nuestras propiedades. Nosotros delegamos autoridad sobre esa persona, delegamos el poder sobre esa persona y le decimos: tú trabajas aquí, tú vas a tener el control de todo, me vas a ayudar en esto, porque nosotros le estamos delegando la autoridad. Entonces, cuando Jesús viene y nos dice: de cierto os digo, dice la palabra, de cierto digo, que cualquiera de vosotros lo que pidiere a mi Padre será hecho. Entonces Jesús nos está delegando la autoridad en la tierra. Tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas, tenemos autoridad sobre el mundo físico, tenemos autoridad sobre el mundo espiritual, tenemos autoridad sobre demonios, espíritus inmundos, tenemos autoridad, hermanos, sobre todas las cosas creadas, porque el Señor Jesucristo nos delegó la responsabilidad, nos delegó la autoridad. Entonces, si el patrón es Jesús, llámalo. Si el Señor, el dueño de todo, es Jesús, entonces llámalo. Dice la palabra en Salmo 24, de la tierra y toda su plenitud se da. De Jehová es la tierra y toda su plenitud y todo lo que en él habita. Entonces, ¿de quién es la tierra? De Dios. Y si yo necesito algo de Dios, tengo que llamar a Jesús para que Él me resuelva mi situación. Yo tengo que aprender a llamar a Jesús. Y tú tienes que aprender: Jesús, yo te necesito. Yo quiero cambiar, Jesús. Yo quiero cambiar. Yo necesito apartarme de las drogas. Yo necesito apartarme del alcoholismo. Señor Jesús, yo necesito apartarme de los problemas de la pandilla.
Yo necesito apartarme, Señor, que no haya divorcio en mi matrimonio. Entonces yo tengo que llamar a Jesús porque Él me delegó la autoridad. Pero ahora yo necesito que Él venga a resolver esto. Yo necesito que Él venga. Bartimeo estaba ciego y llamó a Jesús para que Jesús viniera a resolver el estado de la ceguera de Bartimeo. Y lo sanó. Yo le pregunto a usted, ¿lo sanó? Sí, lo sanó. Dice la palabra de Dios que le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y no se fue, lo siguió. Bartimeo siguió en la multitud para siempre a Jesús, hasta que lo crucificaron. Entonces, hermanos, usted puede depender de Jesús. Jesús, te pido que restaures mi matrimonio. Te pido, Señor, mi matrimonio está corriendo riesgos de divorcio. Ya no puedo más, ya no soporto más. Entonces llame a Jesús. Llame a Jesús, hermano, para que Él pueda ayudarle en su vida. En todas las cosas, hermano, que hemos clamado a Jesús, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha respondido. Le hemos llamado y Él nos ha respondido. Él ha estado con nosotros. Llámelo por su nombre, hermano. Cuando estamos viviendo de una manera que usted supone que lo está haciendo bíblicamente, espiritualmente, llámelo por su nombre. Si usted está viviendo bíblicamente bien, usted vive bíblicamente bien con su esposa, con su madre, llame a Jesús. Él está dispuesto a servirle, está dispuesto a ayudarle, hermanos. Jesucristo está dispuesto a respondernos. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Romanos 1:17, voy a ir rapidito para no tardarme mucho. Romanos 1:17, dice la palabra del Señor: porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice la palabra que el evangelio de justicia se revela por fe y para fe. Dos términos, hermanos, dos artículos previos: por y para. Sí, por fe y para fe. Nada se puede mover en el mundo espiritual si no hay fe. Todo se va a responder por medio de la fe. Si ustedes tienen fe, por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces, todo el mundo, todo lo que veamos en el evangelio de la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Por la fe y para la fe. Entonces no puedo tener nada si no tengo fe. Nada puedo resolver de mi vida si yo no tengo fe. Porque dice la palabra en el verso 16 del mismo capítulo de Romanos 1:16: porque yo no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando tenemos fe, no nos avergonzamos del evangelio. Yo me pregunto, ¿ustedes creen que Bartimeo se avergonzó de hablarle a Jesús y que se iban a burlar de él porque estaba ciego? Él no tomó en cuenta el estar ciego. Él tomó la esperanza contra la esperanza. No había problema, no había cómo sanarse. Entonces Bartimeo tomó esperanza contra esperanza y le gritó en su corazón: aquí va Jesús, yo le voy a gritar que tenga misericordia de mí. Y llamó la atención, hermanos, y Jesús le respondió, hermanos. Entonces Pablo nos está diciendo: no me avergüenzo del evangelio. No nos debemos avergonzar del evangelio. A veces en la escuela o en el trabajo te preguntan: ¿eres cristiano? No, voy de vez en cuando a la iglesia. Oye, pero tú eres cristiano. No, todavía no. Y entonces tú te estás avergonzando del evangelio. Dice la palabra que Pablo nos dice: no me avergüenzo del evangelio. No nos debemos avergonzar del evangelio, hermanos. Así debemos tengamos fe. Llame, hermano, por su nombre a Jesús. Tenemos que aprender a llamar a Jesús. Aprenda a invocar el nombre de Jesús. El mejor ejemplo que vemos aquí es el ejemplo de Bartimeo. El ejemplo que él invocó su nombre. La mujer sirofenicia invocó su nombre. Dice la palabra: todo el que invoque su nombre será salvo. Fíjate bien lo que dice la palabra: todo el que invoque su nombre será salvo. Entonces, si yo estoy enfermo de cáncer, yo le voy a llamar a Jesús y le voy a decir: Señor Jesús, en esta hora sálvame, si tú quieres puedes sanarme.
¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando los recursos del cielo, los recursos de Dios, para traerlos a la tierra, porque el cielo gobierna la tierra. Y si yo le estoy clamando a Jesucristo, Jesucristo está a la diestra del Padre en el cielo, y yo le estoy clamando, entonces le estoy pidiendo a Jesús que envíe los recursos del cielo, que yo tenga acceso al cielo, que yo tenga acceso a lo sobrenatural, y que Jesús mande la sanidad para el cáncer a la vida de una persona. Tenemos que aprender eso, aprender a llamarle a Jesús. Así que tengamos fe, invoque el nombre de Jesús. Jesús le va a oír, hermano. Amiga y amiga que me está viendo, Jesús le va a oír donde quiera que usted está. Si usted está en una cama de hospital por COVID, o si usted está en un tratamiento médico de quimioterapias, usted está en un tratamiento médico, hermanos, de diabetes, el Señor le va a oír. ¿Sabe por qué no hay respuesta? Porque muchas personas no viven con justicia. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Amigo y amiga que me está viendo, a veces no nos sanamos porque no vivimos en justicia. No somos justos con Dios, no somos justos con el Señor. Entonces puede llamarle de muchos nombres. Hay muchas virtudes, hay muchos nombres que se le dan al Señor. Jehová, hay muchos nombres: admirable, príncipe de paz, el todopoderoso, el principio y el fin, el alfa y la omega, roca de mi salvación, mi refugio, ¿sí? Escudo, mi castillo. Hay muchos nombres como yo le puedo llamar al Señor Jesucristo. Hay muchos nombres, hermano. Si yo estoy necesitado, si estoy débil, si estoy demasiado débil, dice la palabra, que le llame y le diga: Jehová fuerte es. Yo le voy a llamar: Señor Jehová fuerte eres tú. Si yo estoy, hermano, necesitado y no tengo que comer, yo le voy a llamar Jehová Jireh, que significa mi proveedor. Yo le voy a llamar conforme yo necesite, que Él me ayude, que Él me cure. Si yo tengo depresión en mi espíritu, yo tengo depresión en mi vida, ¿sabe qué le voy a decir? Jehová es mi paz. Yo tengo que llamar a Jehová por la necesidad que yo tengo. Y por eso Jesús va a respondernos, porque le estamos llamando como Él quiera. ¿Sabe una cosa, hermano? Simplemente puede decir: respóndeme, yo soy. ¿Sabe qué es yo soy? Es Yahvé. Es Yahvé. En hebreo, hermanos, la palabra Jehová significa como si usted estuviera respirando, inhalando y exhalando. Así como una palabra de alguien que está totalmente meditando y dice: eso significa Jehová. Cuando usted inhala y exhala, se hace el sonido en hebreo del nombre de Yahvé. Entonces nosotros tenemos que llamarle. Llámele, hermanos. Jesús, hermanos, llámele para que Él sea bondadoso, misericordioso, piadoso. Puede llamarle para que Dios le bendiga. Ahora le voy a decir una cosa: llame a Jesús para que Jesús traiga el recurso para otra persona por la que usted está orando. Llámele a Jesús para que Él mueva el recurso para un amigo, para una persona o para un familiar, para que Jesús le ayude en el problema que está pasando su familia, para que le ayude en el problema que está pasando, en la enfermedad, hermano, para que le ayude en la miseria, para que le ayude en la pobreza, para que le ayude, hermanos, en la tormenta del divorcio, para que le ayude en la drogadicción de sus hijos, para que le ayude, hermanos, en el alcoholismo de sus hijas. Y usted puede llamar a Jesús de esa manera y decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Usted debe llamarle, hermanos, en su cuarto a solas, para que el Señor le responda. Cuando somos pequeños, hermanos, salud, y estamos en la escuela, y estamos en primaria, ocupamos colores, ocupamos un juego de geometría, ocupamos un borrador y un lápiz, y ya no traemos en la mochila. Entonces vamos a nuestro padre carnal y le decimos: papá, necesito un estuche de geometría, necesito una caja de colores, necesito un lápiz y un sacapuntas.
Porque si no me das eso, la maestra me va a sacar del salón y no voy a trabajar en la materia que ella me va a poner mañana. Y pronto el papá, hermanos, si no puede ir, da el dinero para ir a comprar, hermanos, el equipo que ocupa el niño para responderle, porque el niño llamó a su padre para responderle. ¿No será así Jesús, que cuando nosotros le llamemos, hermano, Jesús nos responde? ¿No será Jesús también igual que nuestro Padre terrenal? Que cuando le llamemos y le digamos: Señor, ya no soporto más vivir en esta situación. Señor, tengo un padecimiento renal. Señor, estoy sufriendo con este cáncer que está pasando por mi vida. Ten misericordia de mí, ayúdame. Yo les pregunto, ¿no nos podrá responder Jesús igual que nuestro Padre terrenal? Sí, nos va a responder igual, porque le estamos llamando a Él para que Él solucione. Él puede ayudarte cuando usted le llama por su nombre: Jesús, ayúdame. Entonces nosotros debemos aprender esto. Hacemos que los recursos de Dios, cuando le llamemos, hacemos que los recursos de Dios bajen a la tierra. Bajen los recursos de Dios, bajen lo sobrenatural de Dios a nuestra casa, a nuestra vida o a nuestras personas por las cuales estamos orando. Estamos orando por personas. Estamos orando, hermanos, para que personas salen de COVID, para que personas salen de cáncer, para que personas salen, hermanos, de enfermedades profesionales. Esa es nuestra misión en el programa de 7 a 8 de la mañana. Seguimos orando por esas personas. Yo no necesito ver los resultados. Yo lo único que tengo que es pedirle a Dios, y la respuesta es de Jesús. Las respuestas no son mías. La respuesta viene de Jesús. Mi único trabajo es tener que orar por las personas y pedirle a las personas, hermanos, que reciban su milagro. Tenga fe en Jesús, amigo y amiga. Tenga fe en Jesús, amigos y amigas que me están viendo a través de este video. Tenga fe. Nosotros podemos llamar, hermano, a orar a Jesús por todos sus atributos. Tenemos que llamarle a Jesús por todos sus atributos. Hijo del hombre, Hijo de David. Podemos llamarle Príncipe de paz. Ahora ven, te necesito. Tengo que llamarte por tu nombre: Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Tesaloniqueo. Yo tengo que llamar a Jesús por todos sus propósitos y atributos. Si usted desea, hermano, que un amigo de familia sea sanado, nada más dígale a Jesús: te pido la salvación de Toñito, de Luisito, su amigo. Usted nada más dígale a Jesús: Señor, te pido la salvación de la persona que yo quiero que sea sana. Salva. Él se va a encargar de los demás, pero Él quiere que todos los días usted pida por esa persona, que usted pida por su hermano, que usted pida por sus padres, por sus hermanos en sangre, que le pidamos a Dios por esas personas. Lo único que tenemos que hacer es orar por ellos. La respuesta es de Jesucristo. Toda la respuesta viene del Señor. Hermano, yo le voy a pedir a Dios en el nombre de Jesús: hermano, sana, salva a mi cuñado, salva a mi cuñada, salva, Señor, a mi sobrino, salva a mis hermanos, salva, Señor. Yo le voy a pedir en forma personal, pero ustedes también tienen que pedirle. Y sabes una cosa, tienen que aprender a llamarle por su nombre. Tienen que llamarle como dijo Bartimeo. ¿Acaso Bartimeo dijo: sí, Pedro, ten misericordia de mí? ¿Acaso Bartimeo dijo: Juan, ten misericordia de mí? ¿Cómo dijo Bartimeo? ¿Cómo dijo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía el nombre de Jesús. Ustedes también tienen que aprender que en el nombre de Jesús está sobre todo nombre de la tierra, sea de las tinieblas o sea físico, está sobre todo nombre. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Entonces el nombre de Jesús está sobre todo nombre de la tierra. Así que nosotros tenemos que orar, hermanos. Señor Jesús, salva a mi esposa, convierte a mi esposo, convierte a mis hijos que están en la droga, convierte a mis hijas que están alcohólicas, convierte en los Padres Santos. Te necesitamos, necesito que estés aquí.
¿Por qué no le decimos a Jesús, necesito que estés aquí? ¿Por qué no le decimos, el justo por la fe vivirá? Él no va a ir a una fiesta donde tú estés. Él no va a ir, hermanos, a una fiesta donde estés divirtiéndote con tus amigos. Él no va a ir allí. Él va a ir cuando tú estés clamando a solas y pidiendo ayuda a Jesús. Él va a ir a ese lugar contigo. Ahí va a estar Jesucristo para que tú puedas orar, Señor. Cuando queremos que una persona regrese a su casa, que una persona vuelva a su hogar, entonces le tenemos que decir, Jesús, ten misericordia de esta persona, Señor, que se ha extraviado. Queremos que regrese a su hogar, queremos que regrese con sus padres. Tenemos que aprender a decirle, mira, hermanos, Hechos 2:21, vamos a ir al libro de Hechos 2:21, así rapidito, hermano, porque no quiero cansarlos por el calor. Hechos 2:21, dice la palabra del Señor, ¿sí? ¿Sí la tenemos? Dice la palabra, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo. Y todo aquel, ¿qué es todo, hermano? Yo me preguntaba antenoche, ¿qué es todo, Señor? Pues todo el universo, todas las playas, todos los oriones, hasta la profundidad de los océanos, es todo. Dice la palabra, y todo aquel que invocare el nombre del Señor es salvo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué significa invocar? ¿Qué significa invocar? Cuando ustedes invocan a alguien, sí, Él viene al momento. Invocar a Jesús es llamarlo. O sea, si yo grito, Jesús, ayúdame, yo estoy invocando su nombre. Y Él va a venir al momento, va a llegar a estar conmigo. Yo no lo voy a ver, pero ahí en medio del problema, en medio de la circunstancia, ahí va a estar Jesús. Ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar Jesucristo, hermanos. Ayúdame. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, hermanos. Por eso dice la Biblia aquí, si usted quiere que una persona que viva en su casa, que regrese a su casa, pídaselo a Dios. Pídaselo al Señor. Ore por otros usando el nombre de Jesús. Yo voy y oro por las personas que están enfermas, hermano. Yo ya no me preocupo si se sanan o no. Yo ya cumplí lo mío. Yo fui y hice el llamado a Jesús delante de aquella persona y le pedí la sanidad por esa persona, le pedí la salvación. La respuesta es de Él. La respuesta va a venir a la persona cuando Jesús quiera. Yo ya cumplí. Entonces tú ya cumpliste cuando le llamas a Jesús. Tú ya cumpliste, hermanos. Entonces todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que si usted quiere, hermano, que el Señor le responda, aprenda a llamar a Jesús, aprenda a hablarle a Jesús. Mire, hermanos, hace muchos años nosotros le pedíamos una iglesia. En el 2003 le pedíamos una iglesia, un edificio. Mire, este edificio está hermoso, precioso. En el año 2003 se lo pedimos. No había nada, aquí era un basurero. El 2007 la estrenamos. Empezamos a construir la iglesia en el 2003. Nunca faltaron recursos. Siempre llegaban recursos de ofrenda. Llegaban dinero de apoyo de los hermanos. Dinero de apoyo, hermanos, de las ventas de actividades. Dinero de apoyo, hermanos, del presidente municipal. Y no paramos, seguimos trabajando. En el 2007 la estrenamos. Pero siempre le llamamos a Jesús, Señor, necesitamos un edificio. Necesitamos un lugar donde congregarnos. Necesitamos, hermanos, una casa de oración. Eso es lo único que nosotros necesitamos, hermano. Y el único que puede salvarnos y ayudarnos se llama Jesucristo. Clame al nombre de Jesús, hermano. Clame al nombre de Jesús y usted será, hermanos, salvo. Sus hermanos y sus hijos serán salvos. Esta es la promesa del Señor. En Hechos 16:31, hermanos, dice la palabra, Hechos 16:31. Dice que el carcelero de Filipos se quería suicidar cuando se fueron todos los presos de la cárcel. Se quería suicidar cuando se abrieron las puertas de la cárcel. Y entonces, cuando se dio cuenta que no se había ido nadie, cayó de rodillas
y le dijo a Pablo: Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contestó en el 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios, hermanos. Tú y tu casa. No nada más le dijo serás salvo tú, le dijo tú y toda tu casa. ¿Qué significa la casa? Significa desde las mascotas hasta todos los familiares, todos los siervos, todos los esclavos, todo lo que vivía en la casa el carcelero de Filipos. Era un soldado romano. Su casa estaba llena de sirvientes, su casa estaba llena de familia, su casa estaba llena, hermano, de trabajadores, su casa estaba llena de mascotas. Entonces Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la palabra que seremos salvos toda la casa. Seremos bendecidos todos, desde el perico, hermanos, hasta la última persona adulta. Seremos bendecidos porque la palabra dice tú y toda tu casa. Y eso incluye la construcción de la casa, incluye los autos, las bicicletas, las motocicletas. Todo será bendecido porque está dentro de tu casa. Nada más necesitas creer. Llama a Jesús y creerás que Él te va a salvar. Aprendan a vivir por fe, hermanos. El justo por la fe vivirá. Todos los días salimos a trabajar. Solo Dios sabe si regresamos, pero salimos por fe. Salimos por fe a trabajar y solamente Dios sabe que vamos a regresar. ¿Y sabe por qué regresamos? Porque dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Por eso, hermanos, salimos y Él se encarga de lo demás. Cuando la palabra dice, hermanos, en la Biblia, diga el débil, fuerte soy. En el libro de Joel 2:10 dice esta cita: cuando estoy débil, yo debo decir, Jehová fuerte es. ¿Sí? Dice la palabra que digamos, por ejemplo, esta situación: diga el débil, fuerte soy. Joel 2:10. Amigo y amiga, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué tormenta estás pasando? ¿Tienes cáncer? Llama a Jesús. Llámale por su nombre. Él te va a responder. ¿Tienes un ser querido enfermo internado de COVID? Llama a Jesús. Tus hijos están en la drogadicción, llama a Jesús. Tu mujer está en zona depresiva, llama a Jesucristo. Llámale por su nombre, sus atributos, llámale. Hermanos, llame a sus atributos por su nombre. Usted aprenda a llamar a Jesús por su nombre. Él vendrá a tu casa. Él podrá venir a sanar al enfermo, a salvar al pecador. Él vendrá a salvar al pecador, al adúltero, al fornicario, hermanos, al hechicero, al brujo. Él podrá venir a salvar al homosexual, al lesbiano. Él puede venir a salvar a cualquier persona, no importa el pecado que sea, no importa el tamaño del pecado. Él puede venir a salvar a cualquier persona. Él está dispuesto. Lo que tenemos que hacer es llamarle, que aprendamos a llamarle. Viene a perdonar, hermanos, al adúltero, al fornicario. Viene a perdonar a todos aquellos que cometan pecado. Nada más le digo esta tarde: clame, aprenda a clamar a favor de otros y usted tendrá acceso a los recursos de Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, tenemos acceso a entrar a los recursos de Dios, porque el cielo gobierna la tierra. Pero cuando usted aprende a llamar a Jesús, entonces la tierra gobierna el cielo. Cuando aprendemos a llamar a Jesús, aprendemos a gobernar, hermanos, también el cielo. Muchos de nosotros no sabemos gobernar el cielo porque no le pedimos con fe a Jesús, porque no somos justos, porque el justo por la fe vivirá. Y no hemos aprendido a vivir bajo el nombre de Jesús. Somos, hermanos, siervos. ¿Sabe qué significa ministro? ¿Sabe qué significa ministro? Significa sirviente, significa servir. Eso es lo que significa. No somos ministros del Evangelio, somos ministros de fuego. Debemos aprender a servir. No hemos venido a servirnos como muchos. Hemos venido, hermanos, a ser sirvientes de muchas personas. Eso es lo que hemos venido a hacer. Eso vino a hacer Jesucristo. Entonces clame a favor de otros, hermano, de otras personas, llámenlo. Y toda persona que crea
que Jesús es el Señor, será salvo ella y toda su casa. Ella y toda su casa, toda su simiente. Amigo y amiga que me está viendo, si tú crees en el Señor Jesús, ¿sí? Nada más, no nada más tú serás salvo, sino toda tu casa. Si tú quieres llamar a Jesús, lo único que tienes que decirle: entra a mi corazón, te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador. Jesús quiere que nosotros entendamos su naturaleza. Te voy a decir una cosa: Jesús no es terrenal como esto. Jesús no es físicamente lo que tú ves. Jesús no es, hermano, materia. Jesús es espíritu. Y hasta que tú entiendas el nivel con el que tienes que hablarle a Jesús, entonces Él te va a responder. Cuando tú aprendas a llamarle en su naturaleza, porque el justo por su fe vivirá. Le dijo a Bartimeo: por tu fe te has salvado, vete. Entonces Bartimeo entendió la naturaleza. Bartimeo, sin ver, él supo que Jesús era Dios. Él supo que Jesús estaba en la tierra, pero era el Espíritu de Dios el que estaba sanándolo. Era el ángel de Jehová el que estaba hablando con Bartimeo. Bartimeo tuvo acceso a los recursos de Dios. Y vino Dios, hermano, y le puso ojos nuevos. Vino el Señor y le puso ojos nuevos para ver. ¿Qué sucedió? Que Bartimeo tenía acceso al cielo. Nosotros debemos aprender a entender la naturaleza. ¿Sabes por qué a veces Dios no nos responde? Porque Dios es espíritu. Dios actúa en lo sobrenatural. ¿Sabes en qué nivel vivimos? Vivimos en la tercera dimensión. Tú y yo vivimos en 3 dimensiones, coordenadas X, Y y Z. Pero el Señor vive en lo sobrenatural, más allá de las 3 dimensiones. Jesús vive en lo sobrenatural. Cuando nosotros tengamos que entender la naturaleza de Dios, entonces tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Cuando no tenemos dinero, sí hay dinero. Cuando estamos enfermos, estamos sanos. Cuando estamos débiles, somos fuertes. Cuando se está divorciando el matrimonio, nos vamos a volver a casar. Tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Y muchos de nosotros apenas nos pega una tormenta, hermanos, y somos hombres de poca fe. Somos hombres y mujeres de poca fe. Empezamos a temblar y tener miedo. No enfrentamos la situación espiritual sobrenaturalmente. Caemos, hermano. Si usted está débil, llame al Señor mi fortaleza. Llame al Señor. Mire, voy a ir ya para cerrar. Salmo 18:1. Ya termino con esto, hermano. Salmo 18:1. Fíjese bien. Salmo 18:1. Me encanta. Me encanta lo que dice el Salmo 18:1. Gloria a Jesús. Dice la palabra, fíjese bien cómo empieza. Te amo, Jehová. Fíjese bien lo que le dice el salmista. ¿Cuándo le ha dicho a usted a Dios, te amo, Jehová? ¿Cuándo le ha dicho? ¿O cuándo le hemos dicho a Jehová? No, es que Él es hombre, yo no le puedo decir a Dios, te amo. Yo no le puedo decir, Él es hombre, yo soy hombre. ¿Cómo le voy a decir a Dios, te amo? Es que porque usted no ha aprendido a entender la naturaleza de Dios. Fíjese bien, dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confío, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Usted le puede decir eso a Dios. Si usted le puede decir eso a Dios, entonces llame a Jesús. Y Jesús va a cambiar su vida. Jesús va a cambiar a su familia. Jesús va a cambiar a sus hijos. Jesús va a cambiar a nuestros amigos. ¿Sabe que tengo tiempo pidiendo por mi cuñado Héctor Gutiérrez? Tengo tiempo pidiéndole al Señor que sea salvo. Y hace poco tengo tiempo pidiéndole que el Señor convierta a Pablo a la fita. Le pido a Dios que Pablo a la fita se convierta a Cristo. Ahí está mi hermano Neri, como es Pablo.
¿Cómo es Pablo, hermanos? Es tremendo Pablo a la fita. Pero yo le digo, Señor, no hay nada imposible para ti. Sella la boca de Pablo, quítale lo grosero y te pido que se convierta a Cristo. Lo mismo le digo, hermanos, que se convierta mi cuñado Toro, hermanos, al Evangelio. Tú dices, no, hombre, ¿cómo se va a convertir? Pues, tú lo conoces, ¿cómo es? Yo no te estoy preguntando a ti cómo es, yo le estoy diciendo a Dios, roca mía, te amo, Dios mío, Jehová mío, esperanza mío. Te pido que cambies a mi cuñado Héctor. Yo estoy soltando la palabra. Estoy enviando la palabra, estoy alineando mi boca, estoy alineando mi lengua, alineándola con la voluntad de Dios. Cuando yo alineo mi voluntad con la voluntad de Dios, alineo mi boca con la boca de Dios, entonces yo puedo invocar el nombre de Jesucristo y pedirle este favor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermano. Yo puedo pedirle a Dios ese favor. Puedo pedirle al Señor, hermanos, que sane a una persona, que la convierta. Hermanos, que la bendiga el Señor, que pueda cambiar a esa persona. Y muchos de nosotros no se puede, Él ya es así. No, hermanos, recuerda cómo era yo y Dios me cambió. Dios me sacó, hermanos, de lodo cenagoso. Dios me cambió de la forma de hablar. Dios conectó mi lengua con la voluntad de Él. Dios alineó mi boca con la voluntad de Él. Dios alineó mi boca, hermanos, con los recursos del cielo. Ahora puedo acceder a los recursos del cielo y le puedo decir al Señor, Señor Jesús, baja, te necesito, quiero que vengas. Y el Señor viene y está conmigo. A través del Espíritu Santo está conmigo. Porque Él ya sabe que yo aprendí a llamarle. Él sabe que yo ya aprendí a buscar la santidad. Él va a venir porque Él es santo. Sed santos como yo soy santo. Él va a venir porque yo soy santo y usted es santo. Entonces Jesús puede venir a su vida. Amigo y amiga que me está viendo, hoy es el momento que usted reciba a Cristo. Es el momento de entregar su vida a Cristo. ¿Le gustaría entregar su vida a Cristo en esta tarde? Sí, repita conmigo ahí donde está en su casa, ahí donde está viendo este video, repita conmigo, porque Dios va a decirle a usted que usted lo llame cuando usted lo necesita. Dígale en esta hora, repita conmigo esta oración: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Necesito que me ayudes. Te recibo en mi corazón, Señor, como Jehová, Señor, roca mía. Te recibo en mi corazón como mi refugio, como mi salvación, como mi castillo. Te recibo en mi corazón como Señor y Señor de mi vida. Hoy, Señor, Padre, quiero ser diferente. Quiero que cambies mi vida, que cambies la vida de mi esposa, cambia la vida de mis hijos, cambia la vida de mi familia, Señor. Necesito, Señor, ya no soporto vivir así como vivo, necesito cambiar. Amigo y amiga, si usted ha hecho esta oración, hoy su nombre está escrito en el libro de la vida y hoy usted es salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por su fe, usted es salvo y es sano por la fe suya. Que el Señor le bendiga si ha hecho esta oración en esta tarde. Gracias por recibirnos en su casa. Gracias por recibir a Cristo en su corazón. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ciérrame el programa. Gracias, hermanos y hermanas, en esta hora. Vamos a orar para ser despedidos en este día, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Cierra sus ojos. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora quiero entender lo sobrenatural. Quiero entender, Señor, tu mundo espiritual. Quiero entrar a platicar contigo, Señor, y comprender tu naturaleza espiritual, Señor, en el mundo, Señor celestial. Enséñame a clamar cuando te necesito. Enséñame a decirte: Jehová, roca mía, Jehová, mi salvación, Jehová, mi fortaleza, Jehová es mi refugio, Jehová es mi escudo, Jehová es mi castillo. Enséñame a hablar los atributos tuyos para que pueda llamar a Jesús, para cuando yo necesite que Jesús venga a mi vida, Él me llene de bendición. Gracias, Padre. Amén y amén. Amigo y amiga, si he hecho